Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos de esta plataforma Consiervo de Dios? Le damos la bienvenida a Cosecha Intercontinental. Como día los días lunes y jueves nos juntamos para compartir la palabra del Señor en medio de estas redes sociales con el favor de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir la gracia y la misericordia del Señor a través del ministro Daniel Vera, quien viene compartiendo la palabra de Dios. Es una secuencia de temas los días jueves con relación al reino de Dios, y nos sentimos muy bendecidos, muy agraciados en el Señor Jesucristo para recibir de Él. Así que vamos a orar para que Dios nos encamine en todo lo que vamos a compartir en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, te damos las gracias de esta oportunidad, Señor, que tú nos concedes para recibir de ti, Señor, a través de la enseñanza, la palabra de tu reino, Señor. Gracias por tu siervo, Daniel Vera, Señor, quien tú has propuesto usar en estos tiempos, oh Dios, a través de esta temática. Rogamos, oh Dios, que en tu gracia, en tu inmensa misericordia, tú nos ayudes, oh Dios, a disfrutar de tu gracia, Señor, edificando el cuerpo de Cristo. Y lo hacemos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Te damos la bienvenida, varón de Dios, Daniel Vera, adelante para recibir la palabra. Muy buenas tardes con todos, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses, Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra, hecho carne, manifestado en cuerpo de hombre. Una semana más vamos a compartir sobre el tema más importante dentro de la expresión cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante todo su ministerio, en donde el medio era la muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados, en donde Él derramaría su sangre para tomar nuestro lugar y poder redimirnos, y resucitando de los muertos para darnos vida eterna y así poder ser salvos y estar a salvos a través del nuevo nacimiento que nos posiciona nuevamente en la casa de Dios, que es el reino de los cielos, en el cual nos ha hecho entrar, ya que el velo se rasgó de arriba a abajo y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Gracias únicamente a través de los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Hoy día vamos a continuar con el reino de Dios y queremos iniciar de esta manera, recordando quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es a quien debemos de escuchar. Las enseñanzas de Jesucristo es el centro del discipulado de su iglesia, ya que Dios nos hablaba por medio de los profetas a los padres, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Doctor, vamos a compartir este versículo. Un momentito, acá está, ya está. Ahí está. Vamos a Mateo 13:52. Mateo 13:52. Nuevamente, Jesucristo hablando, y cuando Jesucristo habla, todos guardamos silencio y escuchamos
al dador de la vida, quien es el camino, la verdad, la vida, la resurrección, por quien únicamente podemos llegar al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Las palabras de Jesús son las mismas palabras del corazón y la mente de Dios que se hicieron audibles. Mateo 13:52 dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Veamos con cuidado lo que dice aquí. Todo escriba docto en el reino. Todo escriba, todo doctor, todo experto. ¿En qué? ¿Cuál tiene que ser su doctorado? En el reino de los cielos. Y un doctor experto en el reino de los cielos saca del tesoro de su corazón cosas nuevas y cosas viejas. Un verdadero doctor del reino no solo se conforma a las cosas viejas del vino nuevo, que no está mal, está muy bien, que obviamente para sacar cosas nuevas también necesitamos las cosas antiguas y previas, pero un verdadero doctor experto en el reino de Dios ha renovado también su odre para poder recibir el vino nuevo que trajo Jesucristo. Y ese vino nuevo lo podemos también ver expresado en las bodas de Canaán, en la primera señal que hizo Jesucristo, y cuando el maestresala prueba el vino nuevo después de la conversión del agua en vino, él dice públicamente, normalmente en una boda se toma el mejor vino al inicio y luego se guarda el peor o el de menor calidad para el final, ya que como todos ya están un poco con los efectos del alcohol, no lo pueden discernir, no se dan cuenta. Pero el maestresala dice, pero en esta boda se ha hecho todo lo contrario. Tú has guardado el mejor vino para el final. Estamos hablando del vino nuevo, del fin de los tiempos, que lo trajo Jesucristo. Por eso es necesario comprender lo que trajo Jesucristo y cuál es el plan de Dios revelado a través de su amado Hijo que vino a la tierra con un propósito específico. ¿Cuál es el doctorado que existe dentro del reino de Dios? No se llama divinidad, no se llama pastorado, se llama doctorado del reino de los cielos. El expertise del reino de los cielos. Pero ¿por qué nos dice Jesucristo esta parábola que nos deja establecido que hay doctores, escribas, doctores, escritores, eruditos, pero realmente maduros, que han sido perfeccionados en el reino de los cielos? Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro de su corazón enseñanzas nuevas, revelaciones nuevas y frescas, como también enseñanzas antiguas, viejas, conocidas. No solo se conforma a las viejas
y no solo tiene tesoros nuevos, es un equilibrio, una armonía, poder disfrutar de todo el banquete del Padre que pone sobre nuestra mesa, tanto lo nuevo como lo antiguo. Lo que está ocurriendo en la actualidad, que cuando se sacan cosas nuevas, aquel que dice, aquel que ha probado el vino añejo, dice, este es el mejor. Eso lo encontramos en Lucas 5:39 de la siguiente manera. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es el mejor. Ninguno que ha probado, que ha bebido el vino añejo, luego dice, no quiere beber el nuevo, no reconoce el nuevo, no acredita el nuevo, no honra el nuevo, porque se conforma y se encasilla que el añejo es el mejor, causando de esta forma división en el cuerpo de Cristo. El nuevo vino lo trajo Jesucristo. Veamos Lucas 16:16 de la siguiente manera, lo que Jesús viene a traer como el vino nuevo. Recordemos que si nosotros fuéramos empresarios en el negocio de los viñedos, del vino, tendríamos en nuestro stock, en nuestro almacén, vinos añejos que cuestan un gran valor. Pero llega un momento donde el stock en el almacén del vino añejo se agota y nos quedamos sin el vino añejo. ¿Qué haríamos como empresarios? ¿Qué haríamos estando en este rubro? No cerraríamos la empresa. Seguiríamos produciendo vino nuevo de la misma tierra, de la misma viña, con el mismo proceso, solo que es nuevo. Y de esa manera la empresa sigue adelante brindando vino a la humanidad. Y con el transcurso de tiempo, este vino nuevo también se va a convertir en añejo y va a seguir su proceso, ¿cierto? Esto es por lógica común. Ahora, el vino nuevo y el vino añejo vienen de la misma tierra, del mismo viñedo, de la misma viña, cumplen el mismo proceso para convertirse en vino bueno. Veamos lo que dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Punto y coma. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Muchos usan este versículo para decir que la ley y los profetas ya no existen, ya caducaron y llegaron a su fin. Lo que se está revelando por parte de Jesucristo no es que han llegado a su fin, ni hayan terminado, sino que ha comenzado un nuevo vino, ha comenzado un nuevo diseño de profetas y ha llegado
la revelación de la ley manifestada en Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan, y desde Juan en adelante hasta la actualidad, el reino de Dios es anunciado. Aquí podemos ver lo que un verdadero profeta de Cristo, establecido en la principal piedra del ángulo, que es nuestro Señor, anuncia algo específico: el reino de Dios. No como cada uno desea, no como cada uno anhela, no como cada uno le parece, no como cada uno opina en su propia prudencia, ni como le han enseñado a través de su tradición, aunque la ley y los profetas que profetizaron hasta Juan hicieron su labor a cabalidad, pero el vino nuevo, la nueva revelación de profecía, es el anuncio del reino de Dios para que se esfuercen a querer entrar en él. No se anuncia tu religión, tu denominación, tu congregación, tu secta o cualquier etiqueta que quieras tú cambiarle el nombre al reino de Dios. Si tú quieres cambiarle el reino de Dios por otro nombre, sea cual fuere, estás rebelándote en contra del reino de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Para reconocer para reconocer a los profetas desde Juan en adelante, portan la revelación de predicar, anunciar, proclamar, pregonar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué revela el anuncio del reino de Dios? Esto lo hemos visto en transmisiones anteriores. No me gustaría profundizarlo ahora, pero sí sería bueno dar un pequeño recordatorio. El reino de Dios, como dice Daniel 2:44, Daniel 7:27 y Apocalipsis 11:15, es el único verdadero y legítimo sistema de gobierno diseñado y autorizado por Dios para ejercer la gobernanza oficial y absoluta del planeta Tierra. El reino de Dios es el único y verdadero sistema de gobierno autorizado para regir el planeta Tierra. Cuando se hace esta declaración de lo que es el reino de Dios, surge una pregunta. Entonces, ¿qué son los gobiernos de turnos de nuestro país? A la luz de las escrituras, los gobiernos de nuestros países son ilegales, ilegítimos, fraudulentos, temporales, que serán desmenuzados y consumidos. Y el reino de Dios será manifestado en consumación. Luego, entremos al punto central de el compartir de hoy día, que es Mateo 6:33, donde Jesucristo establece la prioridad suprema para toda la humanidad, más aún para los creyentes. Mateo 6:33 dice:
Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida y vestimenta, os serán añadidas. Acá Jesús está estableciendo la prioridad que debemos de buscar, y no dice ahí que busquemos cristianismo, no dice que busquemos denominación de ningún tipo, no dice que busquemos religión, sectarismos, partidos políticos, corrientes de pensamiento. Acá está estableciendo el Señor Jesucristo la búsqueda prioritaria del reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas, para que todas las cosas sean añadidas. El reino de Dios, como acabamos de ver, para resumirlo, es un sistema de gobierno divino, es el sistema de gobierno del cielo que ya se encuentra aquí, que ya ha sido establecido e inaugurado por Jesús, la búsqueda del reino de Dios. Dense cuenta que aquí tampoco dice busquen primeramente a Dios. Aquí hay sabiduría y Dios sabe por qué pone las palabras en orden a través del logos hecho carne, del verbo de Dios, para que nosotros podamos recibir lo que el Padre nos quiere transmitir con total claridad. La búsqueda del reino de Dios. Dios desea que busquemos, que indaguemos, que profundicemos, que estudiemos y que tengamos una carrera profesional continua y permanente del estudio del reino de Dios como sistema de gobierno y su justicia, que es la aplicación y el vivirlo alineado con el cielo a la tierra. Aquí el Señor revela algo que no existe y algo que no está establecido y que no existen currículas para esto aún, así que es una gran oportunidad. Y aunque veamos la oportunidad, estamos un poco retrasados con el tiempo, sin mencionar algunas cosas globales que están ocurriendo. La búsqueda y el estudio se llama reinología jurídica, el estudio del reino de Dios como sistema de gobierno mundial, de sus leyes, de sus estructuras, de sus políticas y diseños originales para ser implementado a todo nivel de la sociedad, obviamente comenzando desde el corazón del ser humano, porque si cambia la torre de control y cambia la mente, cambia el accionar, cambia nuestro entorno, comenzando con nuestros prójimos, con nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestros vecindarios, en nuestros distritos, en nuestras provincias, en nuestros países y en todo el mundo. Aquí el Señor establece el estudio del reino de Dios y su justicia. No dice estudia teología primero, aunque la teología no es mala, pero no es la prioridad. Y la teología se encuentra dentro del reino de Dios y no al revés como nosotros lo hemos sistematizado. Ahora en la actualidad se estudia teología y dentro de la teología hay un espacio y un curso del reino de Dios. Pero acá el Señor Jesucristo revela otra cosa. Estudiemos el sistema de gobierno que le pertenece a Dios, en el cual Dios es el rey,
y que estudiemos su justicia, su equidad, su juicio, para poder vivirlo e implementarlo a todo nivel de la sociedad. De aquí nace la reinología jurídica establecida por nuestro Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses, hecho carne. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr ser doctores expertos en el reino de Dios, porque ese es el doctorado de la carrera profesional de reinología jurídica a lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Y ya para ir como que entrando a la parte final, ¿por qué Jesucristo nos dice esto? Jesucristo no va a decir algo que él consecuentemente no haya hecho ya y que no haya logrado. Él nos está diciendo, está estableciendo lo que tenemos que estudiar, el reino de Dios como sistema de gobierno, que es una de las ciencias sobre las ciencias, porque es el gobierno mundial de las naciones, comenzando por el corazón del ser humano. Pero Jesucristo, para establecer esto, es porque Él ya lo ha hecho, ya lo ha logrado y ya lo está viviendo. ¿Dónde podemos ver Jesucristo haya obtenido su doctorado en el reino de Dios? Porque si hay doctorado del reino, si hay una carrera del reino, ¿cuándo Jesucristo obtuvo el doctorado? Esto lo encontramos en Lucas 2, 47 al 49. Lucas 2, 47 al 49. Sabemos la historia. Para ponernos en contexto, Jesucristo con su familia fue a Jerusalén a celebrar las fiestas y luego al momento de regresar no lo encontraban a Jesús y pensaban que Jesús estaba entre la caravana, pero después de 3 días no lo encontraron, así que José y María regresaron a buscarlo a Jerusalén y lo encontraron a Jesús en el templo. Y en el templo, todos los que le oían, todos los que le oían a Jesús, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, José y María se sorprendieron y su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Pero Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí surgen dos preguntas. ¿Dónde se encontraba Jesús a los 12 años de edad? ¿Y qué estaba haciendo? Jesús a los 12 años de edad, como bien está revelado por las propias palabras de Jesús, se encontraba en los negocios del Padre. ¿Y qué estaba haciendo en los negocios del Padre? ¿Cuál es el negocio del Padre? Quiero leer el versículo 46 para entrar más en contexto, para saber delante de quién estaba Jesús a los 12 años. Jesús estaba en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Ok? Todos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Dónde se encontraba Jesús? En los negocios del Padre. Pregunta, ¿cuál es el negocio del Padre? Muchos no podemos responder eso, ni con teología ni con divinidad podemos responder cuáles son los negocios del Padre. Nos podemos súper espirituales, pero no respondemos la verdad, porque no la conocemos, porque no hemos estudiado reinología. ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Cuál es el asunto del Padre? ¿A qué se dedica el Padre? ¿Cuál es el rubro de Dios? Recordemos
que Herodes quería matar a Jesús cuando había nacido. ¿Por qué? Porque había nacido un rey. A Jesucristo se le crucifica y Pilato le pone rey de los judíos. O sea, se trata de reinado aquí. Jesús es rey, ha nacido un rey. El Mesías era el rey esperado por los judíos, por el pueblo de Israel. ¿Cuál es el negocio del Padre? El reino, el reinado. ¿Cuál es el negocio de un rey? Su reino. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en los negocios del Padre, en los negocios del reino de Dios? ¿Qué estaba haciendo? Dando cátedra a los doctores expertos en la ley gubernamental del reino de Dios para el planeta Tierra. Jesús a los 12 años de edad era un doctor experto en el reino de Dios. Esto es un llamado que nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, tenemos que discipular a nuestros hijos para que a los 12 años de edad ellos estén enteramente preparados y capacitados para gobernar países enteros conforme a la justicia y la perfecta voluntad de Dios, a la luz de la revelación del conocimiento de la persona, el ejemplo, la vida y las enseñanzas de Jesús. Nuestros hijos a los 12 años de edad tienen que ser doctores expertos en el reino de Dios. Es por eso que Jesucristo en Mateo 6:33 nos revela que lo primero que tenemos que buscar y la carrera profesional que tenemos que estudiar, porque no tiene fin esta carrera, es el estudio del reino de Dios como sistema de gobierno mundial, porque el reino de Dios es la visión del Padre que entregó a través de su Hijo para su iglesia. Y así termina la historia en Apocalipsis, donde el reino de Dios se establece y todos los reinos le sirven. Y esto lo podemos ver también, ya ahora sí para comenzar a finalizar ya, última parábola, la parábola del hijo pródigo, muy conocida entre todos, donde el hijo le pide la herencia al padre con vida, el padre le da la herencia, el hijo mayor despilfarra todo y se encuentra en pobreza total, luego quiere del hambre y cuidando a los cerdos, quería comer las algarrobas de los cerdos y los cerdos no le permitían, él vuelve en sí y dice, volveré a la casa de mi padre porque hasta los jornaleros y los trabajadores ahí tienen abundante comida. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, contrátame como uno de tus jornaleros. Entonces el hijo pródigo regresa a casa no porque tuviera, no porque extrañara al padre en sí, sino por los beneficios de la casa. Porque en la casa hay plenitud de todo. Y él regresa por una necesidad. ¿Es bueno regresar a casa por las necesidades? Sí, porque el Padre quiere que regresemos a casa, porque en casa no hay falta de ninguna cosa. Y el hijo regresa con una mente religiosa, como si no conociera a su padre. Yo quiero ser esclavo, yo quiero ser siervo, yo no quiero ser hijo, no soy digno, y prepara su discurso para presentarlo delante del Padre. Pero como sabemos la historia, el Padre fue movido a misericordia y lo vio desde lejos y con sus vestiduras elegantes y finas como rey, sale corriendo al encuentro de su hijo y apenas se acerca a él, lo abraza, se tira en su cuello, le besa y el hijo recita lo que había preparado y el padre no le hace ni caso. No le hace ni caso y le pone anillo que a la luz de las escrituras representa autoridad gubernamental de realeza e identidad de hijo de la casa.
lo restaura como hijo de Dios, le pone las vestiduras nuevas en representación del lavamiento, del derramamiento de la sangre de Cristo, y nos pone el calzado apresto para predicar el evangelio del reino de la paz hasta lo último de la tierra. Esto Dios nos enseña con manzanas y peras de forma sencilla, nos ilustra, pero lo que revela que la casa es el reino de Dios y Dios quiere que regresemos al reino de Dios, porque cuando buscamos el reino de Dios como sistema de gobierno para suplir nuestras necesidades, nuestra comida, nuestra bebida, nuestra vestimenta, cuando buscamos el reino de Dios primeramente, hay una sorpresa cuando buscamos el reino de Dios. El Padre sale corriendo para abrazarnos, para besarnos, para restaurarnos, para restablecernos, para renovarnos y para entregarnos nuevamente nuestra autoridad, nuestra potestad, nuestra influencia y nuestro propósito a cumplir. Y ahora, este es el mensaje de hoy día, es parte del vino nuevo, no destruye lo antiguo, solo que revela la voluntad del Padre. No se trata de religión denominacional, cristiana, sectaria, pagana, judaica, mundana o como quieras llamarle. La única bandera que la Iglesia de Cristo está autorizada a levantar se llama el reino de Dios. El reino de Dios es lo que trae la unidad. Y finalizamos con esta frase. Disculpen por no haber finalizado todavía. Hechos 1:3, Jesucristo resucitado les habla 40 días sobre el reino de Dios. ¿Por qué les habla 40 días sobre el reino de Dios? Para unificar su mente, su corazón, su espíritu y todos sus sentidos para que 10 días después reciban la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, asegurándolos que estén juntos y unánimes. El reino de Dios, la visión del reino de Dios, la visión de la casa de Dios, es lo que unifica la iglesia. ¿Cómo se unifica la iglesia? Con el reino de Dios, con la visión del reino de Dios, en la casa del Padre, en la cual entramos por medio del nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos abrió la puerta de acceso por medio de su obra redentora. La Iglesia es una institución gubernamental como la embajada del reino de los cielos en la tierra que está asignada a representar un sistema de gobierno del reino de Dios aquí en la tierra y a la formación y restauración de reyes para que vuelvan a reinar sobre la tierra. Este ha sido el mensaje de hoy. Muchas gracias con todos. Adelante, Rey Heredia Pardo, el reino de Dios. Gracias, varón de Dios, por esta palabra que nos compartes en este tiempo, muy aclarativa para cada uno de nosotros, ¿no? Sobre el reino de Dios y el propósito del reino de Dios y la gobernabilidad del reino de Dios y el propósito de la iglesia, ¿no? Lo cual ha sido llamado para representar el gobierno de Dios en esta tierra, ¿no? Y lo que pasa es que como que le hemos perdido el paso, ¿no? Le hemos perdido el paso a lo que compartimos, ¿no? Porque si observamos, no vivimos conforme lo que está compartiendo, ¿no? Imagínense que debemos ser profesionales en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Es una diferencia de buscar a Dios y buscar su reino. Mayormente nos instruyen a buscar a Dios y no buscar el reino. No buscan, no, el mensaje es conságrate, apártate, busca a Dios, obedece a Dios, pero no hay el énfasis de buscar el reino de Dios, y menos su justicia.